Alejandro era un joven bastante curioso. Desde muy pequeño se había destacado por tener una imaginación muy nutrida. Cuando apenas tenía 4 años, muchos lo veían con sorpresa al darse cuenta que con muy pocas cosas se entretenía durante horas. Lo hacía con piedras y ramas con las cuales armaba sus juguetes, con trozos de tela y basura que encontraba por todas partes, haciendo que fácilmente en su mente todo aquello se transformara en carros, en muñecos, caballos y animales del monte. El chico no tenía límites. Con su pura imaginación llenaba los huecos que su humilde vida tenía. Fue por eso que cuando escuchó a su tío en una cantina platicar sobre leyendas del pueblo, que se enamoró de todas las historias oscuras que rodeaban a su región. Buscaba a cualquier persona que supiera de hechos relacionados con seres del mundo de los muertos, con seres que en las penumbras se aparecían a campesinos, a jornaleros que regresaban de largas horas de trabajo, de borrachos que en su camino a casa veían sombras las cuales nadie podía explicar, de señoras que en sus casas veían cómo las cosas se movían, o de niños que sus padres aseguraban estaban marcados por un mal de ojo echado por alguien más, cuando al despertar se contaban horribles pesadillas que no dejaban de atormentarlos. Aquello Alejandro lo disfrutaba con pasión. Aquello lo llenaba de morbo y curiosidad, por lo cual, conforme fue creciendo, siempre se le veía escuchando los relatos de terror con la intención de descubrir todo lo que se supiera al respecto. Sin embargo, muchas de las historias que se oían eran anécdotas exageradas o versiones alteradas de borrachos que rondaban las calles del pueblo. Solo que un día escuchó algo que entre los rumores e historias de la región era bastante recurrente. Y esto era la aparición de brujas en el cerro. Un tema que al ser conocido por muchos, poco a poco generó una curiosidad enferma en Alejandro. Desde que se enteró de todos los detalles, poco a poco se hizo un experto en el tema. Dedicó mucho tiempo a tratar de averiguar quién sabía de experiencias relacionadas con las brujas. Estaba intrigado, y aunque mucha gente le daba su propia versión, él quería estar completamente seguro de que esto era cierto, y no uno de tantos rumores que la gente decía sin sustento. Fue por eso que escuchó cada rumor que se decía en el pueblo, cada leyenda que allí se comentaba, llegando a conocer de sobra a todos aquellos viejos y personas que sabían de la existencia de dichas brujas. Durante mucho tiempo acudió a oír las diferentes versiones sobre su existencia. Se reunió con cada testigo en cantinas, en las tiendas del pueblo, en los pasillos del mercado, en las bancas del parque, y ahí con toda curiosidad escuchó atento a cada uno de sus relatos. Fue así que llegó a conocer muchas versiones de la supuesta aparición de brujas en lo alto del cerro. Y aunque muchos de los que daban su propia versión tenían diferencias significativas, todas coincidían en algo que para nada era menor. Y esto era que en la parte alta del cerro, cada cierto tiempo las brujas se reunían para hacer sus aquelarres. En aquellas anécdotas se narraba que cuando el sol se ponía en ciertas épocas del año, era posible vérseles volando a lo lejos en forma de bolas de fuego. Quienes aseguraban haberlas visto decían que esto sucedía en las noches de luna llena, justo en las épocas de otoño, cuando el día comenzaba a durar menos y cuando el frío ya empezaba a azotar la región. También había versiones de que estas en ocasiones podían vérsele en los senderos que conducían a la parte alta del cerro, solo que nunca como mujeres feas o de horrible aspecto, sino como jovencitas bellas, las cuales podían ser encontradas en la zona boscosa por algunos pueblerinos, los cuales siempre coincidían en ser jornaleros que, ahogados por el alcohol, caminaban de regreso hacia sus casas. De ahí el rumor que muchos, si no salían corriendo por el miedo que les provocaban las historias tan sonadas, entonces terminarían muertos por algún accidente fácilmente relacionado con las borracheras que los conducían a tan particulares escenarios. Muchos decían que aquello sucedía porque las brujas los atraían con su aroma, esencia que los atrapaba en cuanto salían de alguna cantina.
donde sin saberlo, simplemente se dejaban llevar encantados por cierto olor, el cual a veces ni siquiera identificaban, el cual ni siquiera percibían, pero el cual los hacía recorrer kilómetros hasta la zona más baja del cerro. De aquello nadie sabía exactamente los detalles, solo que recorrían distancias muy largas, sin rumbo, para al final terminar muertos o desaparecidos sin explicación. Sin embargo, aquello solo podía ser corroborado de forma parcial, ya que quienes dicen haberlas visto, y que vivían para contarlo, era porque llenos de miedo alcanzaban a oír al recordar todas aquellas historias de muertes y desapariciones. Algunos de los más escépticos argumentaban que eran simples rumores para infundir miedo en los pueblerinos, con el objetivo de que estos no se aventuraran a caminar en la noche después de ir a la cantina, y que mucho menos lo hicieran para buscar mujeres al calor de la borrachera. Sin embargo, muchos de los hombres mayores del pueblo aseguraban que esto tenía razón de ser, ya que muchos de quienes en la juventud eran sus amigos habían perecido en situaciones extrañas después de una noche de borrachera, siendo encontrados en condiciones trágicamente similares, con inexplicables golpes en la cabeza, raspones y fracturas en todo el cuerpo, con las ropas raídas y casualmente con dentaduras incompletas a causa de la pérdida de algunos de sus dientes. Todo producto de supuestas caídas en las cercanías del cerro, pero de las cuales nadie en el pueblo quería investigar, de las cuales nadie podía probar nada. Fue por esto que Alejandro un día tuvo una idea bastante disparatada. Pensaba en buscar pruebas de lo que había escuchado, pruebas de lo que mucha gente decía y aseguraba era cierto, por lo que, muy decidido en averiguar la verdad, un día se preparó para subir el cerro e hizo una expedición hacia la parte más alta de aquel lugar. Lo hizo desde muy temprano. Lo hizo con los primeros rayos del sol, ya que no quería verse regresando a su casa de noche. Caminó durante horas, mantuvo buen ritmo, y lo único que veía era la zona boscosa, el arroyo seco y las zanjas rocosas que proliferaban en aquel lugar. Pero nada más. Nada que le hiciera pensar que aquella zona era un sitio maldito o habitado por brujas. Conforme iba avanzando, aquello comenzó a decepcionarlo. Había versiones de que mucha gente llegó a encontrar en su camino pequeñas figuras y símbolos hechos con ramas secas, triángulos y muñecas, las cuales, según se decía, podían verse colgadas en todo el lugar. Sin embargo, en su trayecto nada. Mientras él avanzaba, miraba en todas direcciones, en cada árbol, en cada arbusto, pero nada de todo aquello que había escuchado. Para entonces ya llevaba 5 horas de camino, y aquello comenzó a parecerle una tontería. Tal vez todo lo que aquellos viejos contaban eran simples rumores, simples historias inventadas para evitar que la gente cometiera estupideces al calor de la borrachera, para que los más jóvenes no se atrevieran a alejarse del pueblo. Solo moralejas locales para que nadie se expusiera en dicho lugar. Alejandro caminó durante un tiempo con esa idea en la cabeza, con esa idea de decepción en su mente, y cuando estaba a punto de cambiar de opinión y dar media vuelta para regresar, fue que de pronto se topó con algo inesperado. Sin darse cuenta cómo ni en qué momento, Alejandro cruzó un claro, un espacio plano justo antes de llegar a la parte más alta, y fue entonces que notó lo extraño del lugar. Se trataba de un terreno extrañamente seco, extrañamente árido, el cual parecía haber sido intervenido por alguien, el cual definitivamente no tenía un origen de carácter natural. Aquello era un área de aproximadamente 20 metros de diámetro, en la cual a primera vista había tierra seca, pedazos de madera quemada, y lo que era más extraño, infinidad de trozos de tela. Fue ahí que Alejandro comenzó a explorarlo,
Intrigado caminó por aquellos metros de terreno durante varios minutos. ¿Y cuál sería su sorpresa al examinar lo que a sus pies se encontraba? Se trataba de pequeños trozos de tela, restos de ropa las cuales en pequeñas fracciones parecían haber sido arrancadas. Pequeños pedazos con todo tipo de textura y estilos. Mezclilla, algodón, paño, yute, jerga. Todos de diferentes colores. Todos con diferentes patrones. Todos de diferentes calidades y orígenes. Aquello era muy extraño. Aquello era en verdad inusual. Sin embargo, no fue lo único que pudo ver y que resultaba extrañamente inexplicable, ya que mirando por varios metros, descubrió que también había pequeñas piedras blancas tiradas por todos lados. Pequeñas piedras no mayores a 1 centímetro que parecían estar esparcidas por todo el terreno. Intrigado, Alejandro se detuvo, se inclinó y tomó una de esas piedras del suelo. En un principio pensó que se trataban de pequeñas piedras de río regadas entre la tierra seca y los pedazos de madera quemada. Sin embargo, al poner atención, fue que entendió qué era lo que tenía entre sus manos. Aquello no eran piedras blancas de río. Aquello eran pedazos rotos. Pedazos quebrados de dientes, los cuales se encontraban esparcidos por todos lados. Ahí Alejandro dejó caer lo que tenía entre sus dedos, y sin poder controlarse, sintió cómo sus piernas rápidamente perdían fuerza. Miró a su alrededor, escuchó el silbido del viento, y rápidamente el miedo lo paralizó. Era la primera vez que en verdad experimentaba el terror, el pánico, el pavor de estar vulnerable y sin un solo lugar a donde esconderse. Fue por eso que su respiración se agitó, su corazón se aceleró, y dándose cuenta que no podía permanecer en ese lugar, rápidamente comenzó a correr para bajar lo más rápido que pudiera del cerro. El joven corrió despavorido, pero el miedo lo hizo perder toda cautela. Comenzó a trotar cuesta abajo sin ninguna precaución, dando zancadas enormes y tambaleándose en el terreno tan desigual, hasta que en un punto, en un momento de descuido, fue que perdió el control y tropezó, cayendo directamente en un sendero rocoso de aquel arroyo ya seco. Aquella caída fue estrepitosa. Aquella caída fue desastrosa, provocando que Alejandro se torciera la rodilla y se golpeara muy fuertemente en la espalda y las costillas. El joven, después de unos segundos, lentamente trató de levantarse, pero al poner las manos y rodillas en el suelo, fue que se dio cuenta que no podía, ya que su cuerpo estaba muy lastimado. Sin embargo, no era una opción quedarse ahí. El miedo que sentía por aquello que había descubierto era enorme, descomunal, casi incontrolable, por lo que con mucho dolor comenzó a incorporarse. Comenzó a cojear retomando el camino y trató de bajar lo más rápido que pudiera al pueblo. Alejandro avanzó por mucho tiempo, 3 horas para ser exacto, pero para su mala fortuna su andar era lento. Su cojera era pausada y muy adolorida, por lo que en un punto trató de mirar hacia abajo para darse cuenta qué tan lejos estaba del pueblo. Se paró en una saliente y fue ahí que se dio cuenta de cuánto es lo que había avanzado. Pero definitivamente no era lo que esperaba, ya que el joven, al parecer, se había perdido. Así era. Al mirar cuesta abajo se dio cuenta que para nada reconocía el lugar. Era como si hubiera rodeado el cerro, como si hubiera caminado en línea horizontal y no hacia abajo, razón por la cual el pobre de inmediato entró en pánico. Sus pies ya estaban muy lastimados, y aquel dolor en la espalda ya lo tenía completamente doblado. El joven buscó entre los árboles. Encontró una rama bastante gruesa, y como pudo la arrancó desde la raíz.
Lo hacía para usarla como bastón, pero también como arma improvisada para tratar de defenderse. Sin embargo, el pobre ya había perdido mucho tiempo. El día prácticamente se había ido, y pronto se haría de noche sin que él pudiera alejarse de aquel lugar. Alejandro comenzó a buscar un espacio donde cubrirse, un lugar donde refugiarse. Buscó árboles grandes, árboles que pudieran protegerlo no solo del frío, sino de cualquier otra cosa que pudiera amenazarlo. Miró en todas direcciones, buscó desesperado, y fue entonces que, sin saber cómo, encontró algo que jamás hubiera esperado. Ahí, en medio de un terreno rodeado por árboles, se hallaba una estructura formada por ramas secas en forma de pirámide, la cual se encontraba frente a él en medio de la nada. Se trataba de una especie de altar, el cual definitivamente estaba colocado por alguien más. Al verlo, Alejandro sintió que su cuerpo lo traicionaba, que su cuerpo no le respondía. Por un momento el dolor desapareció y simplemente sintió aquel temblor incontrolable a lo largo de sus piernas y brazos. Sin embargo, no era todo lo que su aterrorizado ser descubriría, ya que ahí, colgado en cada rama y árbol que existía, fue que pudo ver por fin todas aquellas figuras que la gente aseguraba haber visto en muchas regiones del cerro. Se trataba de pequeños amuletos, de pequeñas figuras humanas, de pequeños triángulos, entretejidos por ramas secas, las cuales terroríficamente parecían marcar el lugar como una zona maldita, como una zona habitada por brujas. En ese momento Alejandro se dio cuenta que todo lo que había escuchado no era mentira, que todo lo que había oído y según se decía eran simples leyendas. En realidad se trataban de hechos reales, de relatos verídicos, que por alguna razón la gente había visto ahí, precisamente en esa parte del cerro. De inmediato Alejandro se echó para atrás, se retiró de ese lugar y casi a gatas buscó un espacio donde esconderse. Llegando casi por casualidad hasta las raíces de un enorme árbol, el cual le proporcionaba un pequeño espacio en donde acurrucarse y sentirse protegido. Sin embargo, no era suficiente. Aquel pobre muchacho estaba solo en medio de la parte alta del cerro, por lo que al sentarse su respiración no dejaba de agitarse. Su corazón no dejaba de golpear fuertemente en su pecho. Y el viento que comenzaba a soplar hacía terribles silbidos por todas partes, provocando que Alejandro no dejara de temblar por todo el miedo. El joven no pudo hacer nada. Se pasó varias horas ahí sin moverse, varias horas sin salir de su escondite, y mientras su cuerpo poco a poco se acomodaba, poco a poco se relajaba, fue que en algún momento, sin darse cuenta, simplemente se quedó dormido del cansancio. Habrían pasado un par de horas más, y cercano a la medianoche fue que algo lo sacó bruscamente de su sueño. Se trataba de risas femeninas, infinidad de risas de mujeres, las cuales parecían burlarse de los gritos de un hombre desesperado. Así es, sin poder ver de qué se trataba, Alejandro comenzó a escuchar lo que al parecer era un grupo de mujeres, las cuales poco a poco se acercaban, llevando consigo a un hombre que aterrorizado pedía lo dejaran en paz. Aquello hizo que Alejandro sintiera un enorme pánico, un terror descomunal. No había duda. Se trataba de las brujas. Se trataba de esas horribles criaturas, las cuales estaban muy cerca y las cuales oía perfectamente, pero de las cuales no sabía exactamente qué era lo que estaban por hacer. Fue por esto que dudó mucho en moverse. Dudó mucho en siquiera respirar. No quería hacer ruido, y mucho menos quería ser descubierto.
por lo que, desesperado y sabiendo que las brujas tenían un extraordinario olfato, rápidamente pensó en untarse uno de los arbustos que estaban a su lado. Se trataba de un arbusto de ruda, el cual, antes de que terminaran de acercarse a aquellas mujeres del infierno, terminó por frotar en todo su cuerpo. Y cuando sintió que lo único que podía percibirse alrededor de él era el olor a la planta de ruda, fue que muy lentamente intentó acomodarse entre las raíces de aquel árbol, aquel gran árbol en el cual había encontrado refugio. Alejandro lentamente asomó su cabeza por encima, y fue entonces que pudo ver lo que sucedía precisamente donde estaba aquel altar en forma de pirámide que unas horas antes había encontrado. Se trataba de un grupo de 7 mujeres. 7 mujeres de aspecto horrible, desnudas, con facciones burdas, con narices grandes, con arrugas muy marcadas, las cuales estaban parcialmente cubiertas de largas cabelleras blancas, algunas obesas, algunas esqueléticas, pero todas con físicos viejos y carnes colgadas. Las mujeres jalaban entre todas a un pobre hombre de unos 40 años, quien, lleno de lodo y muchos raspones, parecía tener muy poca energía para seguir luchando por escapar. El pobre se veía perdido. Entre lamentos cansados pedía clemencia, pedía ayuda. Pero lo único que obtenía en respuesta eran aquellas burlas horribles de esas brujas, quienes simplemente se reían cada que éste les pedía lo dejaran en paz. Aquello era una horrible tortura. Durante minutos esas mujeres lo jalaban de un lado a otro, arrastrándolo en el piso, burlándose de él, riéndose de su dolor y jugando como si se tratara de una presa indefensa. Lo hacían disfrutando de aquello enormemente. Lo hacían saboreando cada momento, cada quejido de dolor. Y Alejandro, quien no podía hacer nada, simplemente observó todo aquello sin tratar de llamar la atención. Al cabo de un rato, aquel hombre fue arrastrado hasta ese altar en medio del lugar. Y fue ahí que aquellas mujeres, formando un círculo, de pronto dejaron de reírse de él. En ese momento el silencio se sintió como una pesadez en el ambiente. Lo único que podía oírse era el silbido del viento, el movimiento de las ramas y, lamentablemente, también los fuertes golpes en el corazón del pecho de Alejandro. Sin embargo, no podía moverse, no podía esconderse, no podía agacharse. Hacerlo provocaría un ruido, y hacerlo lo expondría ante esas horribles mujeres, quienes estaban a punto de hacer algo peor. Por lo que, sin más opción que observar, el pobre joven miró detenidamente hacia el frente. Y fue entonces que comenzó. Las brujas terminaron de rodear a su víctima, y en completo trance poco a poco se inclinaron ante él. Lo tomaron de los hombros, lo colocaron boca abajo encima de un tronco en el suelo, y dando golpes con las palmas de sus manos, fue que comenzaron a azotar su cabeza fuertemente. El pobre hombre intentó resistirse, intentó luchar. Sin embargo, era imposible. Aquellas mujeres lo empujaban con una fuerza descomunal, estrellándolo contra el tronco, haciendo que el pobre diera un par de gemidos, para rápidamente ser silenciado. Por lo que, después de unos cuantos golpes, solo podía oírse cómo su cráneo y su quijada eran azotadas contra aquel pedazo de árbol. De ahí fue que Alejandro vio claramente cómo, entre los chisguetes de sangre, los dientes quebrados del pobre hombre caían al suelo, perdiéndose entre la tierra, perdiéndose entre todos aquellos pedazos de madera quemada. Fue entonces que, después de varios golpes, después de varios azotones, aquellas brujas comenzaron a alzar sus brazos hacia el cielo y, rompiendo el terrible silencio,
comenzaron a entonar un cántico bastante tenebroso. Aquello era una oración que las brujas hacían al unísono en un tono maléfico. Y fue entonces que Alejandro supo que lo que ahí sucedía era verdad, que lo que ahí sucedía no eran rumores, ni mucho menos falsedades. Sin embargo, aún no había terminado, y lo que estaba por presenciar fue aquello que lo hizo quedar marcado para siempre. Mientras el grupo de brujas entonaba aquella oración maléfica, fue que lentamente comenzaron a levitar, flotando en medio de una fogata que en combustión espontánea se había encendido debajo de ellas, formando un círculo de horribles mujeres en el aire, donde al centro de ellas, aquel cuerpo sin vida era sostenido por uñas largas que cada mujer extendía desde sus manos. Ahí Alejandro no supo qué pensar, no supo cómo procesarlo. Parecía una pesadilla. Sin embargo, era algo real, que sucedía frente a sus ojos. Aquello duró unos cuantos segundos, y después de elevarse por varios metros, fue que las brujas convertidas en seres encendidos por llamas comenzaron a alejarse del lugar, llevándose consigo el cuerpo de aquel pobre hombre, el cual colgaba completamente destrozado, completamente sin vida. Después de eso, lo único que quedó en el lugar fue silencio. Lo único que quedó en el lugar fue el silbido del viento. Alejandro permaneció inmóvil durante muchas horas, completamente horrorizado, completamente paralizado por el terror de todo aquello que había presenciado. Cuando la luz del día comenzó a asomarse por encima de los árboles, Alejandro no esperó más y simplemente comenzó a cojear hacia el pueblo. Tardó varias horas, pero después de un terrible andar pudo llegar por fin a su casa. Ahí permaneció varios días recuperándose, varios días sin decir nada, simplemente argumentado que se había lastimado después de un desafortunado accidente. Pasada una semana, de nuevo supo de un nuevo campesino que después de una noche de borrachera había sido encontrado muerto en la zona rocosa de la parte media del cerro. Alejandro supo de quién se trataba. Alejandro sabía perfectamente que aquel cuerpo era del hombre que aquellas brujas habían torturado y matado frente a sus ojos. Sin embargo, el joven no dijo nada. Sin embargo, Alejandro prefirió guardar silencio. De aquello que vio nadie le creería. De aquello que vio nadie lo tomaría como algo cierto, ya que ni siquiera él mismo sabría cómo contarlo, cómo decirlo, cómo explicarlo, porque en verdad las brujas existen, y él, sin saber cómo, sin saber por qué, había sobrevivido después de verlas, después de presenciar lo que sucede en una noche de aquelarre, en la cual lo peor no es verlas en su horrible forma, sino terminar formando parte de aquellos horribles rituales, en los cuales si no huyes o te escondes, absolutamente nadie en este mundo te podrá salvar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.